Hello, thank you for being with us this afternoon. My name is Marisol Encinias, and I'm the Executive Director of the National Institute of Flamenco, and I'm also the curator of Festival Flamenco Alburquerque, and this is our 36th annual festival. We're very excited, and tonight we're going to be speaking to Nazaret Reyes, Iván Vargas, and Curro de Candela, who is the musical director of Intangible, the show that is being presented tomorrow night, June 10th, by Nazaret Reyes with invited artist Iván Vargas. So I'm very excited to have all these three artists here. It's a huge privilege. Iván and Nazaret have both been to our festival in other years. Les digo que han venido al festival en otros años. Iván, a few times, and Nazaret is her mother, Maya, who is a point of reference in the world of flamenco. She's an important artist that exists as kind of a point of inspiration for artists all over the world, flamenco artists. So voy a preguntarles entonces, I'm going to ask them a little bit about their creative process and the work that they're going to be presenting tomorrow. I'm going to do my best to translate, but I will try go back and forth between English and Spanish and make sure that everybody understands what is being said. Entonces, para preguntarles, que si me pueden hablar un poquito sobre Intangible, sobre lo que van a presentar mañana y quizás sobre lo que esperan en esta semana aquí en el festival. Bueno, te hablo de Intangible, ¿vale? Lo que vamos a hacer mañana yo creo que es lo que significa el baile para nosotros. Es algo sagrado. So she said that Intangible, that she's speaking to us about Intangible, and Intangible for them is really what flamenco, what the baile in their case is signifies for them. And she said that is something sacred for them. It's not dancing, it's a sacred act. Yo creo que para Iván, para Curro, para mí, que venimos de casas que se dedican al flamenco desde hace muchísimo tiempo, y lo que hemos vivido, ¿no? El baile, sobre todo. Y pasen los años que pasen, los problemas que pasen, las alegrías, las penas, lo que sea, siempre bailamos. Y eso es lo que queremos mostrar mañana. So Nazaret is saying, I think it's very beautiful, she said, especially for them, for Nazaret and for Iván, that they come from not only they come from, she said, they come from casas, but they come from families, from houses, from homes where flamenco is not, it's not a separate, it's integral, it's who they are. And so whatever happens, whether they're happy, whether they're sad, anything that they go through, that they always dance, they always go to flamenco. So that's part of, it's an integral part of who they are. Vengo con muchas ganas al festival, otra vez muy contenta de haber vuelto, que hace mucho tiempo. Era yo una niña, tenía 14, 13, 14 años. Tengo muchas ganas de disfrutarlo de nuevo. She says that she's very excited to be back here, y nosotros también estamos muy contentos de poder presentarse. And she said that, you know, she became the last time many years ago, she was probably 13 or 14 years old. And so now that was a while back, and she's very excited to experience it again in another, at this point in her life. Pues quizás, Iván, si quieres hablar un poquito. Bueno, para mí un placer también compartir mañana escenario, espectáculo con Nazaret. Este año hemos tenido la suerte de presentarnos en distintos festivales, como el Festival de Reyes, aquí en Alburquerque. Ahora vamos también en agosto al Festival Flamenco on Fire, y está siendo una experiencia muy bonita, porque como yo le digo a ella, tenemos una conexión especial, y yo creo que también el público mañana eso va a poder verlo en el espectáculo. So I'm going to translate for Ivan. Now he said that they've been lucky to be together now for a few festivals. They were in Festival de Reyes, here now in this festival here in Albuquerque. And later on in the summer, there will be another festival, Festival on Fire. ¿Dónde está el Festival on Fire? In Pamplona. And so that, you know, he says that they have a connection, they work together, they're very excited to be here together now working on this festival. Y Curro, ¿qué me puedes decir del trabajo? Primero que nada, felicitaros a todo el festival y daros las gracias por tenernos aquí, porque después de ver cómo está todo organizado y que habéis conseguido una cosa en esta ciudad que yo me he dado cuenta esta mañana que no había venido, que es que huele a flamenco la ciudad, y eso es muy, muy difícil. Así que primero, enhorabuena y en nombre de los tres y de tu compañía, muchísimas gracias por todo, y si quieres eso lo puedes traducir. So he said that he was he said that this morning, you know, he was congratulating us. He said that this morning when he woke up,
you know, this is his first time being here, and he didn't necessarily expect it, but this one he said that it smelled like flamenco here in our city. You know, you could feel the essence of flamenco here. There was that, and so he was congratulating us because that's difficult to be able to achieve. And so, yeah, gracias, Curro. Gracias a vosotros. Sobre el tema artístico, pues he tenido la suerte de que estos artistazos contaran conmigo para dirigirlos y la verdad que me han sorprendido muchísimo en todo el proceso creativo. Espero estar a la altura. Como bien decía Nazaret antes, venimos de casas muy fuertes. Ellos concretamente representan unas dinastías que son auténtica historia viva del flamenco y dirigirlos es toda una responsabilidad. Se ha optado un poquito, yo creo que en el consenso, por intentar hacer una obra donde se le deje poco margen a lo que son las transiciones, digamos, lo que es la producción como tal, lo que es la narrativa, y más el mensaje potente que estos jóvenes bailadores traen, ¿no? Yo, como bien sabéis, soy bailador también, soy bailarín, y esta vez me he situado desde fuera, es la primera vez que lo hago, y me han sorprendido muchísimo. Primero, yo sé que esto ellos a lo mejor se quedan un poquito sorprendidos, se ruborizan un poco, pero la calidad con la que han trabajado durante estos días, la humildad que tienen, pese a ser representantes de esos estándares tan importantes del estandarte, quería decir, tan importantes del flamenco, pese a tener esa responsabilidad, mantienen una humildad y unas ganas de trabajar tremendas, ¿no? Creo que también es muy importante, a lo mejor es mucho para traducir, pero Está bien. Hay mucha gente que habla así. I'm gonna try later in English, okay? Pero creo que es muy importante lo que ellos representan y en este caso dirigirlos es una gran responsabilidad y hay que tener cuidado para no estropear el diamante tan poderoso que traen en su linaje, porque lo traen porque lo siguen haciendo ellos vivos, no porque les toque la lotería, ¿no? Y creo que debemos de cuidar esa rama del flamenco que debe seguir adelante, porque al final es el vínculo que nos mantiene entre lo de atrás y lo de adelante. No es que sea mejor ni peor, pero sí es muy necesaria cuidarla y que haya jóvenes representantes con esta calidad, pues la verdad que es todo un placer. Okay, I'm gonna try, and that is gonna be a little bit challenging for me to translate, but I'm going to go through it and translate it as best I can. That Curro was saying that, you know, it's been what an he comes from, he, as besides being a musician and a director of, um, of music in this case, or direction in general of the obra, he's also a dancer himself, and so, you know, he said that it was a huge honor for him to be able to work with these two artists that come from such, again, talking about the important dynasties that they come from in the world of flamenco, and really in the process making sure that he's not that he's able to allow what he would call the diamond in this case to be able to kind of shine on its own, and not to muddle their creative process, but really to be able to enhance it and really showcase what it is as far as allowing, without necessarily dealing too much with narrative within the piece, but to allow their interpretation of flamenco, of their dance to shine. Entonces, quiero preguntar un poquito sobre los cursos, o quizás si alguien tiene una pregunta de aquí. Para la audiencia que no conoce, sería, creo, interesante saber un poco de ese linaje, ¿no? de la línea que ustedes todos tienen, de esa familia, de esa responsabilidad que cargan, ¿no? Sin usar los recursos de sus raíces. So the question here in the audience is if they could speak a little bit about the lineage that we talked about the lineage, if they can talk a little bit maybe about the lineage and how that is important to them. Bueno, yo creo que nos va a costar mucho hablar cada uno de la nuestra, porque además las tres están entrelazadas y Nazaret y yo prácticamente somos familia, entonces voy a hablar yo de la vuestra. Por lo menos de la de Nazaret, la primera, tú de la de Iván, y luego ya rápidamente os cuento la mía. José Greco fue la primera superestrella, digamos, que tuvo la danza española del flamenco en Estados Unidos, además. Y luego destacar a mi prima Lola Greco, que es un auténtico genio absoluto de la danza española, y creo que en esto es de los pocos casos como Paco de Lucía Camarón o el tío Manolete o Juana, que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Y bueno, quitando ese apunte ya de por medio, tengo la suerte, también mi madre Candela y toda la dinastía materna y todo, tengo esa suerte y esa carga, es una gran responsabilidad como bailarín y como bailador. Luego encima como músico, como director, muchas cosas. Hay que comer bien para aguantar todo esto. De la dinastía de Nazaret, pues estamos muy entrelazados, en este caso los dos, porque su padre es Cristóbal Reyes, uno de los más grandes maestros del flamenco, que realmente ha conseguido sacar a muchísimas estrellas a lo largo de su carrera como docente, aparte de ser él un gran bailarín. Entre ellos Joaquín Cortés y un largo etcétera que no voy a mencionar por no dejarme a nadie por camino. Joaquín es familia y bueno, yo he tenido la suerte también de aprender lo poco que sé de él. Es un auténtico fenómeno y su forma de enseñar y su forma de transmitir el flamenco es, yo creo que el legado más importante que nos va a dejar a nosotros ahora, ¿no? Porque al final, lo que hablando un poco de los cursos, es fácil realmente enseñar pasos de baile, lo puedo hacer hasta YouTube. O sea, hay tutoriales en YouTube que te puedes hacer hasta neurocirujano, yo creo. Lo difícil aquí es transmitir la sensación y cuando hablamos de lo que estábamos diciendo antes, de lo que habéis conseguido en esta ciudad, que se respire flamenco, porque se ha conseguido dejar esa impronta y esa esencia de los artistas que han venido aquí. Jesús, su padre, lo hace muy bien, ¿no? No es el paso, no es la variación, no es la técnica, que es muy importante, que por supuesto hay que dominarla, sino la esencia, ¿no? Y además Cristóbal Reyes consigue en ese caso eh, digamos, sacarle a cada uno en función de lo que la naturaleza ha dado. Todo el mundo tiene atributos y tiene que trabajar en el flamenco para explotarlos y los que tengan un poquito más abajo en cuanto a condiciones o lo que sea, pues intentar nivelarlos, ¿no? Y luego su madre, Juana Maya, pues qué voy a decir, yo es que soy fan, pero cuando digo fan, es muy difícil ser fan en un núcleo familiar porque es como raro, ¿no? Yo me imagino ahora todos ahí en casa diciendo, es que tiene que ser, es que es muy raro porque tú la ves así sentada, pero luego la ves bailar y tienes un póster, ¿no? Y es como si fuera tu tía, ¿no? Y es uno de las bailadoras, creo que pasarán a la historia del flamenco como lo que ya es, o sea, un mito viviente, muy joven, guapísima y una forma de bailar que es algo yo no me canso, es una cosa que, bueno, si veis un poquito los pelitos ahí, Sí. eso es porque me estoy acordando que el otro día me puse un vídeo, me pusieron un vídeo de ella, un vídeo que he visto como 1000 veces y otra vez viendo el vídeo, otra vez tuve que parar y decir: "Vale, ya me habéis puesto el vídeo, ahora dejarme". O sea, estamos hablando de palabras muy de artistas muy potentes y por la parte de Iván, que ahora va Nazaret a tirar para adelante, he tenido la suerte también de no, vas a hablar tú muy bien también, pero, el tío Manolete, por ejemplo, que es íntimo con el padre, he tenido la suerte también de haber podido aprender de él, uno de los grandísimos maestros que desafortunadamente no está entre nosotros, pero está desde el cielo y mañana nos va a estar viendo. Así que tenemos que estar a la altura. Mario Maya es una pieza fundamental, ya no solamente como artista él mismo, sino lo que representa en la teatralización del flamenco, ¿no? Que es una asignatura que que no es tan fácil de manejar, porque el vínculo entre la danza española y el flamenco es absolutamente necesario, bajo mi punto de vista, es necesario. Luego hay especialidades, ¿no? Pero Mario Maya lo supo hacer desde un punto de vista muy flamenco, muy profundo, recurriendo también a la danza española, ¿no? Pero digamos que su sello es digno de estudio para estudiarlo y para seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, ¿puedo hablar yo de Juan Andrés? Es que Juan Andrés es yo la verdad es que admiro mucho a tanto a Nazaret como a ella, por supuestísimo que los pero es que los admiro realmente. No sé cómo sería, Marisol, dirigir a alguien al que no admiras, nunca me ha pasado, pero digo que alguna vez me pasará y tendrá que ser que te pague mucho dinero. Pero creo que se nota muchísimo, ¿no? Es algo muy íntimo. Y Juan Andrés es una de esas personas que yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, es que resulta que hay, por lo que nos decíais antes, también Andalucía tiene una escuela muy rica en cuanto a lo que son sabores del flamenco, interpretaciones y escuelas, ¿no? La escuela de Granada, en este caso, es una escuela donde, o sea, el artista del bailador de Granada es un artista completo. Es un artista que se come el escenario, haya sonido, no haya sonido, se encienda la luz, se apague la luz, te va a devorar sí o sí, ¿no? Y es un compromiso que se tiene con el entregarle el alma al público, pero el alma de verdad, que es algo que Juan Andrés lo hace y lo sigue haciendo de una manera espectacular, aparte de la calidad que tiene, luego la velocidad.
es una pasada, ¿no? Y creo que de verdad te lo digo que es una escuela que la tiene Iván también, que es una pasada y yo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo de ella. Ahora habla tú también un poquito, ¿eh? I'm gonna, Que ven que sepamos hablar. Ahora I'm Marisol gonna, tiene que traducir, madre de I'm mi vida. gonna just summarize what was said in this case, and then I will let these also I let Iván and Nazaret add a little bit too. But yo no sabía, Curro, entonces tú eres descendiente de José Greco y también de Lola Greco. Wow. Entonces Lola Greco es Pepe. José Greco was obviously a huge figure in flamenco here, specifically in the United States and around the world, and as a bailarín and an incredible, mi hermano también bailó en su compañía y también muy bajo, un hombre muy generoso y muy buen hombre. Entonces, so, and Lola Greco is also a reference in the world of Spanish dance, and probably one of the best Spanish dancers of danza española that's ever lived, and it is an incredible, incredible artist. And so, and Nazaret, he was talking about Nazaret's lineage as far as her father Cristobal de los Reyes, who was like an incredible also teacher and dancer. Where he comes from, and um, his influence on Nazaret, and so and then also when we talk about Juana Amaya, and you'll be able to translate hopefully on the video and be able to get some maybe closed caption of what you talked about as far as Juana Amaya. But yes, she's and and she's living, she's very alive, she looks like she's 20 years old, and, and she's incredibly beautiful, and she dances outrageously to this day, but she will go on to be remembered in history as one of the true greats, I think, of flamenco. And you're talking about when we're looking in for years, for the decades that she's been dancing and been inspiring and working. And then Ivan, it comes from Granada, school in Granada, where he was talking about it's this way that whether you have sound or whether you have amplification or not amplification, that they just kind of tear into things and explode in this way of creating artistry that is very unique and special, that it has a special stamp and seal that comes from Granada. And Ivan comes from that school. He comes from that school of Manolete, who passed away in this last year and is going to be remembered. He's always remembered in the work that Ivan does, that others do with flamenco. And Mario Maya, who's also one of his relatives, who was an important creator of dance also, but through it also did important work as far as being able to bridge between danza española, other danzas estilizadas, danza española, and be able to take it into the world of flamenco and not lose its flamenco, as he was doing that, be able to really hold on to that in such a powerful way, and also incorporate the ideas of leadership and be able to make important statements towards social justice, towards equality, these kind of things that he was fighting through in his work. And he was a pioneer in this work. And this is something that also Mario Maya that will be remembered forever. And it's somebody that I'm sure that Iván always remembers as he's performing. And then they also talked about Juan Andrés Maya. And Juan Andrés, pues, he's never come to Albuquerque. Vamos a tener que decirle a Juan Andrés que porque no ha venido aquí a Albuquerque. Pero Juan Andrés also being a very important representative of flamenco in Granada, and just as a secular artist is incredible. And so Iván comes from this lineage. Curro comes from this lineage. Nazaret comes from this lineage and what they represent. And he was talking about when you're learning in a classroom, that you're not learning steps. He said you can learn steps on YouTube. What you get on YouTube, what you get in here is the hard part is to be able to learn to transmit or to be able to um, to share. In flamenco, they call transmitir uh, an, an essence. And so, what happens here within this, or a feeling that is happening. And so, one of these things when you get to see these people perform on stage, what you're seeing is you're not seeing just them, but you're seeing everything that comes from their lineage. And I think that's one of the most beautiful things, and that's one of the things that's really special about I think this show in particular. That is different from a lot of other shows in that what they're representing as far as the lineage that they're representing and how deep and important that is. ¿Quieren añadir algo, Iván? Yo creo que Curro, yo creo que Curro ya lo ha dicho, o sea, lo ha explicado todo a la perfección, ¿no? Y bueno, principalmente lo que sí quiero decir es que tanto Nazaret como yo estamos muy contentos también de formar parte este año del festival,
para nosotros mañana es una responsabilidad, pero venimos con muchísimas ganas de disfrutar la experiencia, de compartir con grandes compañeros, dar las gracias a Kurt por dirigirnos con tanto cariño, con tanta maestría, que eso siempre yo considero que es importante para que los artistas nos sintamos bien y lo reflejemos en el escenario. Y bueno, para mí es un placer estar con Nazaret mañana, que es una pedazo de bailadora muy flamenca, y esperemos que la gente disfrute de nuestro espectáculo, y gracias, Marisol. Gracias. And so I think he's saying that he's just happy to be here in the festival with Curro, he's done an incredible job directing the show, and he feels like very privileged to work with him, and also with Nazaret. It's just a very, very, very special dancer right now. And part of the reason we wanted to bring her is because she represents a beautiful young dancer who is very unique, and you'll get to see her tomorrow night at Rhodey Theater. So don't miss it. Yeah. Thank you guys. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.